Hola a todos, mi nombre es Macarena Marín, yo soy urgencióloga del Hospital Barros Luco y soy parte del programa de formación de la Universidad de Chile de Medicina de Urgencia. Hoy día vamos a hacer la clase de emergencia respiratoria y vamos. Entonces, primero saber que la emergencia respiratoria o la consulta respiratoria en urgencia es un motivo de consulta bastante frecuente. Aproximadamente un 25% de las consultas son emergencias respiratorias, eso quiere decir un cuarto de las consultas, que es harto. ¿Ya? El síntoma cardinal del que vamos a hablar cuando hablamos de emergencia respiratoria es de la disnea, ya asociado a algunas otras cosas, pero principalmente la disnea va a ser como nuestro punto de partida, ¿ya? Y obviamente van a haber múltiples patologías que están asociadas a la disnea y vamos a desglosar ahora un poco de las más importantes o las que nos llegan a la urgencia, ¿ya? Entonces, para hablar un poquito de la disnea como nuestro síntoma cardinal, la se define como una sensación subjetiva de falta de aire o percepción consciente de dificultad respiratoria. O sea, es algo que el paciente te va a manifestar. ¿Ya? Es un síntoma, no es un signo. Nosotros sí podemos encontrar signos objetivos que nosotros vamos a observar, como es, por ejemplo, la disnea o la musculatura accesoria. ¿Ya? Entonces, el paciente te va a decir, yo tengo disnea, siento que me falta el aire, pero nosotros lo vamos a corroborar con los signos. ¿Ya? Hay múltiples causas de disnea, que las vamos a ir viendo de a poquito, pero lo importante es que para poder orientarnos a cuál es el origen y cuál es la causa de esa disnea, es fundamental hacer una anamnesis muy completa, con preguntas dirigidas a diferentes patologías para ir más o menos encauzando hacia dónde nos lleva el cuadro clínico del paciente. Y asimismo, el examen físico tiene que ser un examen físico completo, pero orientado a la búsqueda de causas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver diferentes causas de disnea en esta tabla, que están divididas un poquito por el sistema que está comprometido. Primero el pulmonar, los cardíacos, y también podemos ver otras causas de disnea que no las vamos a desglosar en esta clase, pero que también efectivamente son parte de algún cuadro clínico que nos pueden consultar. Por ejemplo, alguna patología abdominal que interfiera con la mecánica respiratoria y por lo tanto nosotros podamos ver un paciente que se ve con dificultad respiratoria, pero su causa no es una emergencia respiratoria como tal. ¿Ya? O, por ejemplo, la psicogénica o cosas endocrinas, por ejemplo, la cetocidosis diabética, vamos a ver que un paciente viene taquipnéico, viene hiperventilando, se le ve con dificultad respiratoria, pero en realidad un mecanismo compensatorio a una acidosis metabólica, ¿ya? Pero finalmente no es primariamente respiratorio lo que lo está generando esta dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces nosotros para esta clase, para hacerlo práctico a emergencias respiratorias propiamente tal, los dividimos en causas infecciosas, causas pulmonares y causas cardíacas. ¿Ya? Dentro de las infecciosas tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, las crisis asmáticas y el EPOC y fibrosis pulmonar descompensada, que más o menos son patologías bastante similares con diferentes orígenes, pero el manejo y el estudio va a ser muy parecido. Después causas pulmonares propiamente tales, las otras también son pulmonares, pero las quise causar en infecciosas. Dentro de las pulmonares, el tromboembolismo pulmonar, que es una emergencia respiratoria efectivamente, la hemoptisis, que si bien no es ultra frecuente, lo vamos a ver y amerita su estudio. El neumotórax, en particular aquí vamos a hablar del neumotórax espontáneo, porque el traumático, la causa es más traumática en realidad, y en cambio el espontáneo es una causa primariamente pulmonar. Y las de origen cardíaco, disneas de origen cardíaco, que también estas dos patologías están muy entrelazadas, que es la insuficiencia cardíaca descompensada y el edema pulmonar agudo, que en realidad son parte del mismo síndrome, solamente que una es la presentación un poco más grave que la otra. Entonces vamos a partir con la neumonía adquirida en la comunidad de la división de infecciosas. Ya es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas y dentro de las causas específicas es la tercera causa de muerte en la población adulta. Están las cardiovasculares, que es la primera causa, y esta es la tercera. ¿Ya?
Más o menos representa 3 al 5% de las consultas de las emergencias respiratorias, o sea, de ese 25% que nos consulta por causa por disnea, 3 al 5% va a ser una neumonía adquirida en la comunidad. Ya se define como una infección aguda del parénquima pulmonar por microorganismos extrahospitalarios. ¿Ya? ¿Por qué hacemos el hincapié en esto? Porque esta es una neumonía adquirida en la comunidad. Ya no es el paciente que estuvo hospitalizado recientemente o el que tuvo algún tipo de, por ejemplo, la neumonía asociada a ventilador mecánico que vemos en los pacientes críticos. Eh, Principalmente, por ejemplo, en el del paciente crítico no nos vamos a meter mucho, pero la neumonía asociada a atención de salud, o sea, el paciente que estuvo hospitalizado hasta hace 2 semanas por una ITU, por un diabético, por lo que sea, y que consulta 2 semanas después del alta con un cuadro respiratorio, ahí se considera una neumonía asociada a la atención de salud. ¿Ya? Básicamente la clínica es la misma, pero tenemos este dato y que normalmente tenemos que cubrir otros microorganismos, que son los microorganismos que sean más frecuentes en el hospital en el que uno esté. ¿Ya? Así que lo que cambia finalmente más que nada el tratamiento antibiótico. ¿Ya? Obviamente esta patología va desde cuadros leves que se pueden tratar de manera ambulatoria hasta pacientes que van a requerir UPC, van a requerir ventilación mecánica por estar haciendo un síndrome de distrés respiratorio. Normalmente afecta a poblaciones de edad extrema, a los menores de 4 años y mayores de 65 años. El diagnóstico, lo importante es que es clínico radiológico, ¿ya? No nos podemos quedar ni con una ni con la otra. Ya los síntomas de una neumonía son síntomas específicos que pueden estar presentes en muchos tipos de cuadros respiratorios, desde un cuadro respiratorio alto a una bronquitis hasta una neumonía. Entonces, por eso no podemos nosotros llegar y solamente por la clínica asumir que el paciente tiene una neumonía, sino que nos tenemos que apoyar en las imágenes. ¿Ya? Obviamente, un cuadro clínico compatible con un examen físico sugerente de neumonía nos va a dar una posibilidad de pretest mucho más alta de que el paciente efectivamente tenga una neumonía, pero lo confirmamos con una radiografía. ¿Ya? La radiografía es un método diagnóstico muy simple, muy accesible, está en casi todos lados. Hoy por hoy tenemos los SAR y los SUC, que son servicios de atención primaria de urgencia, que cuentan con radiografías, cuentan algunas veces incluso con algunos exámenes simples de laboratorio rápido. Entonces la verdad es que está bien disponible en todos lados, por lo tanto no cuesta nada tomar una radiografía y no genera mucho daño. ¿Ya? Entonces la clínica que tenga 2 o más síntomas de infección respiratoria aguda, que esos son fiebre, tos, disnea, dolor torácico, ¿ya? Que también puede presentarse, y hallazgos semiológicos compatibles. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros al examen pulmonar escuchemos efectivamente crépitos, podemos eh, escuchar broncofonía, por ejemplo, un soplo tubario, que son como lo que nos sugiere que hay un proceso de condensación en alguno de los lóbulos pulmonares y por lo tanto nos hace sospechar una neumonía. Y, como les decía anteriormente, se complementa con una radiografía de tórax que muestre infiltrados compatibles con neumonía, ¿ya? Como se ve en la radiografía, que ahí vemos que tenemos una neumonía más o menos grande del lóbulo superior derecho, y con eso ya cerramos el diagnóstico. También existe la posibilidad de hacer TAC de tórax, ¿ya? Obviamente el TAC no lo vamos a tener en un servicio primario, pero lo vamos a tener en la gran mayoría de los hospitales. Hay algunos hospitales más chiquititos que todavía no tienen. El TAC obviamente es mucho más sensible para diagnosticar una neumonía que una radiografía de tórax, ¿ya? En esta radiografía vemos una tremenda neumonía, pero realmente hay neumonías más chicas o en lugares que son más difíciles de ver. Por ejemplo, las neumonías que están retrocardíacas o las neumonías que están por detrás del diafragma. Ya el diafragma es un músculo que es como que en declive desde anterior a posterior. Por lo tanto, la parte más posterior del tórax, en la radiografía de tórax, queda tapada por el diafragma. Por eso es muy importante la radiografía AP y lateral, ¿ya? Porque todo lo que nosotros no vemos en la AP, la podemos ver, que AP anterior-posterior, la podemos ver en la lateral. Eso dígase todo lo que está detrás del diafragma, todo lo que está detrás del corazón,
¿ya? Entonces es importante siempre. Por ejemplo, a mí en el barruluco, en general los tecnólogos por algún motivo, aunque uno les pida la lateral, no la toman. Entonces yo encarecidamente les escribo que por favor pongan de pie al paciente y le tomen la lateral porque es fundamental para hacer el diagnóstico, ¿ya? Hay un buen porcentaje de neumonías que se pueden pasar si yo solamente tomo una radiografía anteroposterior, ¿ya? Y como le decía, el TAC de tórax es una muy buena herramienta cuando te quedan dudas o cuando el diagnóstico no te queda tan claro o cuando en la AP lateral no encuentras un foco de condensación claro o sospechas algún tipo de complicación. ¿Ya? Cuando hay complicaciones también es bueno complementarlo con un TAC de tórax. El estudio microbiológico de la neumonía, en general, bueno, así como en números globales, los microorganismos más frecuentes de una neumonía adquirida en la comunidad es el neumococo y después el Haemophilus influenza. ¿Ya? Después está el Moraxella catarrhalis y eso es como lo más frecuente. Después ya son más atípicos. ¿Ya? En todos los pacientes, tanto inmunocompetentes como inmunocomprometidos, estos van a ser los más frecuentes. ¿Ya? Sin embargo, en los inmunocomprometidos, después ya en tercer, cuarto lugar, van a empezar a aparecer las bacterias, el Leumocystitis jirovesi y como los oportunistas. ¿Ya? Para el estudio microbiológico en realidad hay un rendimiento no tan alto. ¿Ya? Las opciones que tenemos, como las que salen acá abajo, los hemocultivos, los cultivos de secreción y los antígenos urinarios. Son como los principales. Después ya viene el cultivo del lavado bronquialveolar, que obviamente es invasivo, a través de una fibrobroncoscopía. Se hace o con las sondas de aspiración, pero es un proceso invasivo que se hace con un paciente que está intubado, no se hace con un paciente vigil. Pero el rendimiento en general es un rendimiento que no es tan alto, ¿ya? Por lo tanto, la verdad es que sabiendo que, por ejemplo, un paciente que no tenga factores de riesgo, que no ha estado hospitalizado previamente, que vemos una radiografía que se ve un foco de condensación normal, que no parece tener complicaciones y es un paciente que se ve relativamente bien, no es necesario, porque lo más probable es que tenga un neumococo o un Haemophilus influenza, ¿ya? En cambio, un paciente que tiene una neumonía grave, que el paciente está séptico, que se choqueó, etcétera, ahí sí es recomendable hacer un estudio un poquito más amplio que incluye los hemocultivos, que como ven tienen un rendimiento bastante bajo, cultivos de secreción que pueden ser tomados con el paciente despierto expectorando o un paciente intubado que al momento de aspirar se le toma una muestra. Y un método que es bastante bueno, que son los antígenos urinarios. ¿Ya? El antígeno urinario ve el neumococo y el legionela. ¿Ya? Y son bastante buenos y bastante certeros. ¿Ya? Ahora, para fines prácticos, nosotros siempre vamos a tratar inicialmente y empíricamente el neumococo y el Haemophilus influenza y después según hemocultivo, según cultivo de secreción, según antígeno urinario, nosotros nos vamos a ir ajustando. ¿Ya? Pero está pensado en pacientes con neumonías graves, ya el estudio microbiológico. Ya no es necesario que un paciente que yo lo mande para la casa o un paciente que quede en una sala básica con 1 litro de oxígeno con su tratamiento para hacer neumonía le estemos tomando hemocultivo, etc. En toda neumonía nosotros vamos a hacer una estratificación de riesgo de mortalidad. ¿Ya? Existen varias maneras, varias escalas, unas más validadas que otras, como con diferentes objetivos finalmente. ¿Ya? La primera es la CUR 65, que es una escala que se fue haciendo de a poquito y se le fueron agregando cosas y que lo que mide es la mortalidad de los pacientes con neumonía. ¿Ya? Tiene una sensibilidad alta, una especificidad alta, pero un valor predictivo positivo bajo. Por lo tanto, igual se nos van a pasar muchos pacientes, ¿ya? Con alta mortalidad. ¿Ya? Lo que mide es el estado de conciencia, la urea, la frecuencia respiratoria y la presión arterial del paciente.
Y el 65 es para mayores de 65 años, como les dije al principio, que son pacientes de mayor mortalidad. ¿Ya? Y según eso, nosotros hacemos una escala y vemos la paciente que es más grave o menos grave. Después tenemos la ATS modificada, que en realidad su objetivo inicial era ver qué pacientes tenían requerimientos de UCI. ¿Ya? Esta la verdad es que es una escala bastante buena porque nos dice, bueno, tiene alta sensibilidad, alta especificidad y tiene un valor predictivo positivo alto. Por lo tanto, un paciente que es una TS3 o 4 probablemente va a ser más probable que requiera UCI que uno de más bajo. ¿Ya? Y la escala del PSI, que originalmente era para ver pacientes que se podían manejar ambulatorio versus hospitalizado, pero que se empezó a usar un poquito más para ver gravedad y para ver requerimientos de UCI. Pero es un score que es súper difícil de aplicar porque tiene muchas variables. Entonces son como 20 variables. Entonces es muy difícil estar aplicando. Ahora que hay aplicaciones de celular para todo es más fácil, pero es un poco más difícil de aplicar. Ya aquí, por ejemplo, tenemos los de ¿cómo se llama? Los ATS, el primero, en que tenemos los criterios mayores. Cuando tenemos necesidad de ventilación mecánica o shock séptico, con que haya uno, haya un paciente que probablemente va a requerir UCI. Obviamente, si está en ventilación mecánica, va a requerir UCI. Si está en shock séptico, va a requerir al menos una UTI, o sea, requerimientos de UPC. Y dos criterios menores, o sea, dos más criterios menores, o sea, que esté en shock, porque tiene la sistólica menos de 90, que sea una neumonía multilobar. En general, la neumonía multilobar, la que vimos nosotros en la radiografía antigua, la anterior, era solamente una neumonía de un solo lóbulo, que era el superior derecho. ¿Ya? Pero cuando tenemos neumonías multilobares, o sea, que comprometan más de un lóbulo pulmonar, en general tienen peor pronóstico. ¿Ya? Y una PAFI, una relación de la presión arterial de oxígeno y el FiO2 ambiental, menor a 250, que eso también nos habla del nivel de insuficiencia respiratoria y la posibilidad de caer en una distrés respiratoria. ¿Ya? Y aquí está el CUR 65, que dice frecuencia respiratoria más de 30, presión sistólica menos de 60, o sea, diastólica menos de 60, un boom más de 20 y la C, que es confusión mental o compromiso con la ciencia. ¿Ya? Y agregarle el 65. Y eso nos va a dar diferentes resultados en el score que nos va a indicar si lo podemos tratar ambulatorio, cuál es la mortalidad del paciente, si requiere UPC o no. ¿Ya? Se pueden los dos obviamente complementar y siempre importante y nunca olvidar que existen muchos scores de todas las patologías del mundo. Hay scores para todo lo que se imaginen, pero finalmente lo que siempre va a primar va a ser el criterio médico. ¿Ya? No se olviden que ustedes pueden tener un CUR que les da espectacular, o una TS les da espectacular, pero el paciente se ve mal. Y se ve mal y tú sabes que aunque ahora esté bien, probablemente en unas 2 horas el paciente se va a ir a la vez. Entonces, lo que tiene que primar siempre, siempre, siempre es el criterio médico. Ya, el tratamiento entonces de la neumonía, como les decía, es un tratamiento empírico que se basa en la frecuencia de los microorganismos, que es el neumococo principalmente. ¿Ya? Si es ambulatorio, vamos a usar betalactámico, ojalá en asociación a macrólidos. ¿Ya? Dígase amoxicilina con acitromicina, amoxicilina con claritromicina, ya lo que ustedes quieran. Se ha visto que antiguamente solamente dábamos betalactámicos, pero los estudios han mostrado que la asociación de betalactámicos con macrólidos tiene mejores resultados, ¿ya? Y la otra opción es quinolonas, ¿ya? Así, quinolona como monoterapia, levofloxacino, moxifloxacino, ¿ya? Esos son principalmente los que usamos en patologías pulmonares. Y en pacientes hospitalizados, ya ahí nos escalamos un poquito a cefalosporina de tercera generación, ya ceftriaxona, y también lo asociamos a un macróleo. Idealmente acitromicina, que es lo que más usamos. ¿Ya? Los estudios han mostrado que la asociación con acitromicina nos va a significar menos días cama, menos requerimiento de ventilación mecánica. Eso. Y cuando agregar corticoides, cuando es una neumonía grave, o sea, una neumonía como la que estábamos viendo con el score de ATS,
que estuviera en shock séptico, que requiera ventilación mecánica, que tuviera una PAFI menos de 250, eso ya se considera una ANAC grave. Ya, ahora crisis asmática llevo que estas las dos las junté porque en realidad, si bien son patologías que tienen diferentes orígenes, son muy similares tanto en su clínica como en su tratamiento. ¿Ya? La crisis asmática es una inflamación de la vía aérea que normalmente se produce por un aumento de la respuesta del sistema inmune, que es algo que normalmente viene desde la infancia. En cambio, la EPOC en general es una patología que adquiría ya sea por tabaco, que es lo más frecuente, o la gente del campo que usa leña en la casa para calefaccionar o para cocinar, o la gente que se calefacciona con carbón y que está expuesta constantemente a humo, desarrolla patologías pulmonares obstructivas. Y también existe las que son genéticas, como el déficit de alfa-1 antitripsina, que eso es como un EPO como genético, genera harto enfisema pulmonar, etc. Ya, entonces, ambas son cuando hablamos de descompensación, es una exacerbación del estado basal del paciente, en que vamos a tener inflamación de la vía aérea, hiperreactividad bronquial y una obstrucción reversible de la vía aérea. Ya ambas patologías se van a comportar de manera muy similar. Las causas de por qué se podría generar una compensación, siempre la principal va a ser una mala adherencia al tratamiento, que eso nos pasa con casi todos los pacientes, en casi todas las patologías crónicas. Después están las causas infecciosas y en el caso de las crisis asmáticas en particular, la exposición al alergeno que el paciente normalmente reconoce como ser los causantes de lo que le desencadena el asma. El polen, por ejemplo, hay pacientes que algunas comidas, los AINES, los colorantes, cosas así. Entonces, la clínica que van a presentar los pacientes, principalmente, como dijimos desde el inicio, disnea, se puede asociar a tos. Y hay pacientes que en general, a todos los pacientes que tienen patología obstructiva les dejan medicamentos SOS, salbutamol principalmente. Entonces, no sé, pues les dicen que se bafen cuando sientan un poquito de, de disnea y se dan cuenta que están usando el salbutamol a cada rato. Y podemos escuchar sibilancia a distancia. Ya en el examen físico probablemente vamos a tener algo similar, sibilancias que pueden ser expiratorias, o incluso llegar en los casos más graves al silencio auscultatorio. En la radiografía de tórax, principalmente la vamos a usar más que para hacer el diagnóstico de una crisis asmática, porque el diagnóstico este va a ser mucho más clínico. La radiografía de tórax la vamos a usar para descartar el proceso infeccioso, ¿ya? O alguna otra causa de disnea. Muchas veces los pacientes asmáticos, los pacientes EPOC, tienden a tener algunas alteraciones estructurales del pulmón, como bulas en las subpleurales, y que a veces pueden hacer neumotórax espontánea. Entonces, de repente, y eso también le va a descompensar su asma. Entonces, claro, el paciente te va a llegar disneico, sibilando, al examen físico sibila, pero no sé, pues te llama la atención que tiene el murmullo pulmonar disminuido a un lado. Le tomamos la radiografía de tórax y está con neumotórax espontáneo. ¿Ya? Entonces, es importante una radiografía de tórax en estos pacientes para descartar otras causas de disnea. O, por ejemplo, que esté con un proceso infeccioso que le esté descompensando la disnea, como por ejemplo una neumonía. ¿Ya? Y los signos típicos que vamos a ver tanto en pacientes asmáticos como en EPOC, sobre todo en los pacientes más avanzados, que vamos a ver un diafragma que está más aplanado porque hay hiperinsuflación de los pulmones, horizontalización de las costillas, se ven más aplanaditas también por lo mismo, aumento del diámetro anteroposterior, principalmente en los pacientes EPOC, y también podemos ver un corazón en gota, que está muy descrito en estos pacientes, que también es por la hiperinsuflación que como que aprieta el mediastino y poco modifica la anatomía. Entonces también vamos a hacer una estratificación de la gravedad en el paciente asmático o EPOC, en que vamos a ver, tenemos la crisis leve, en que el paciente puede conversar, completa la frase, etc. Uno ve que está con dificultad respiratoria, pero puede o no tener un poco de uso de musculatura accesoria. Siempre el uso de musculatura accesoria parte como de abajo para arriba. Primero subcostal, intercostal
y por último ya supraclavicular. Podemos ver primero el primer signo como obstrucción en la aspiración prolongada y después ya parte en que es como la necesidad del paciente de botar el aire que se le está quedando atrapado dentro del pulmón por la obstrucción bronquial. Y después ya van a empezar a aparecer las sibilancias. Tenemos signos vitales normales, saturación más de 90% y el volumen de final de expiración, que es como la manera teórica y práctica de medir una crisis asmática. Ahora, el tema para medir esto es que necesitamos un espirómetro que se usa como especial, como para ver cuál efectivamente es su volumen de final de expiración, que en realidad no está en ningún lado y no lo podemos, en algunos lados yo lo he visto, pero no es algo que esté muy accesible como para usar en todos lados y llevarlo a la práctica, ¿ya? Pero más que nada la clínica es lo que nos va a mandar. Después ya tenemos las crisis moderadas. Entonces la crisis moderada, ya el paciente habla quizá un poquito más entrecortado, no completa las frases, se nota que le cuesta hablar así como de corrido. Ya está claramente con un poco de uso de musculatura accesoria. Tenemos sibilancia, que probablemente van a estar audibles a distancia, o sea, ustedes van a escuchar ahí la tetera sonando desde lejos. Ya puede estar ahí en saturaciones más o menos límite. Y hay aumento de la frecuencia respiratoria y hay aumento de la frecuencia cardíaca. Ya se nota que el paciente está más agitado. Y aquí también vamos a medir ¿cómo se llama? La expiración final y que va bajando. Pero como les decía, no es algo que se lleve mucho a la práctica. Y después están la crisis severa, en que ya el uso de musculatura, aquí tenemos como los extremos. O tenemos un uso de musculatura accesoria muy marcado, o simplemente el paciente ya se agotó y ya no logra respirar o no logra mover mucho volumen. El paciente ya se empieza a comprometer de conciencia, la saturación obviamente cae y cae en hipoxia. Podemos tener o seguir con aumento de la frecuencia respiratoria o ya al revés empezar a decaer de la frecuencia respiratoria y lo mismo con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca cuando estamos en hipoxia empieza a aumentar, aumentar, aumentar y después de a poco cuando ya la hipoxia es muy marcada empieza a caer hasta llegar a una bradicardia y el paro. Ya esa es como la evolución normal de la frecuencia cardíaca en hipoxia. Y obviamente el volumen de final de expiración cada vez más bajo, con un CO2 expirado que la manera de medirlo es con un capnógrafo, que lo usamos cuando hay un paciente intubado y que empieza a aumentar a más de 34,5, pero sí eso no lo vamos a ver al menos que el paciente esté intubado, pero sí lo podemos ver en los gases, cuando tomamos gases venosos arteriales, podemos ver ya que el paciente probablemente esté hipercápnico, ¿ya? Porque lo que pasa fisiopatológicamente en las crisis asmáticas o en el asma en general es que al aumentar, al hiperinsuflar los alvéolos, el parénquima pulmonar, se genera un aumento del espacio muerto, ya en que primero no se mueven muchos volúmenes porque el aire no logra salir y no logra entrar con normalidad y hay una hiperdistensión de los alvéolos, lo que hace que la microcirculación del alvéolo como que lo empuje el aire al sobredistenderse el alvéolo, por lo tanto no llega bien la circulación y por lo tanto no hay espacio de intercambio gaseoso, ¿ya? Hay una alteración de Q. Entonces hay un gran espacio muerto en que no hay intercambio de oxígeno y por lo tanto tampoco hay intercambio de CO2 y por lo tanto el paciente empieza a hacer hipercapnia más de hipoxia. Entonces, aquí muy parecido cómo vamos a ir viendo la gravedad de la crisis asmática. Leve, moderada, grave y muy grave. Y muy grave es lo que les decía un poquito con la anterior. El paciente ya está comprometido con conciencia, ya no hay mucho uso de musculatura accesoria, sino que ya es un movimiento para una respiración paradójica.
al examen físico ya no vamos a escuchar sibilancia, sino que vamos a estar en silencio auscultatorio y el paciente va a empezar a caer en bradicardia. Eso es como ya el paciente que está al borde del paro. ¿Cuál es el tratamiento tanto de las crisis asmáticas como del EPOC? Es lo mismo, en realidad es bastante similar. Y principalmente, o sea, inicialmente oxigenoterapia en el caso de paciente hipóxico y broncodilatación. Broncodilatación tenemos tres opciones. Los beta-2 agonistas, el salbutamol, principalmente los de corta acción, no como el salmeterol que es de larga acción, el salbutamol, ¿ya? Y los anticolinérgicos que es el bromuro de patro. Ya esos van a ser nuestros caballitos de batalla. Se pueden usar en conjunto, se pueden ir intercalando con la intención de que en general el bromuro de patrope se demora un poquito más en actuar que el salbutamol. Entonces, sí, que es lo típico que hacen en los EPO, que al tiro parten con bromuro y patrope, pero el bromuro y patrope es más lento. Entonces, lo ideal es partir con salbutamol, que el salbutamol produzca taquicardia, da lo mismo, no hay ningún problema que produzca taquicardia, no le va a pasar nada a nadie. Y lo ideal es cuando es muy severa ir intercalando. O sea, a los 5 minutos, o sea, hago 2 puffs de salbutamol, a los 5 minutos hago el de bromuro, a los 5 minutos repito el salbutamol y así. ¿Ya? Y la adrenalina es muy buena en el paciente asmático por varios motivos. Uno, genera un poquito de broncodilatación principalmente porque hace que disminuyan las secreciones a nivel bronquial. Ya al vasocontraer genera tanto aumento de disminución de la broncodilatación y disminución de las secreciones bronquiales. Y además, cuando tenemos un paciente que está haciendo una crisis asmática por algún tipo de alergeno y no a una infección ni nada, sino principalmente por alergeno, también disminuye un poquito actúa un poquito como en la anafilaxis, hace ese efecto. ¿Ya? Después vienen los corticoides, obviamente, que lo que hacen es disminuir la respuesta inflamatoria a nivel sistémico y son corticoides sistémicos, no corticoides inhalatorios. Ya no es budesonida ni fluticasona, sino que prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, cualquiera de las anteriores. ¿Ya? Así que es sistémico. Pueden ser vía oral, pueden ser endovenoso, dependiendo del estado de conciencia del paciente. El sulfato de magnesio, que es como la segunda línea de la broncodilatación, que ha probado que anda muy bien con los pacientes tanto asmáticos como hepáticos y que su función principalmente es por el bloqueo de canales de calcio. Al bloquear los canales de calcio hace que se relaje el músculo liso, por lo tanto haya broncodilatación. Ya es como la segunda línea y bueno, en realidad hay estudios que dicen que andan bien, otros estudios que no han tenido cambios, pero en general sí se usa y ha dado respuesta. Y obviamente tratar el desencadenante de la crisis, sea infeccioso, sea el alergeno, sea que el paciente no está adhiriéndose a sus medicamentos, así que favorecer la adherencia. Y como última herramienta del tratamiento es cuando vamos a requerir algún tipo de asistencia de ventilación. ¿Ya? En el caso de la ventilación mecánica no invasiva, la ventilación mecánica no invasiva ha sido un poco discutida en el asma, no así en el EPOC. En el EPOC está más que archi recontra demostrado que andan muy bien con ventilación mecánica no invasiva, pero en la crisis asmática todavía está como discutido si funciona o no funciona. Normalmente se usa como puente antes de la intubación, a ver si funciona para que el paciente no termine intubado. ¿Ya? Finalmente lo que hace, o la explicación de por qué la ventilación mecánica no invasiva nos ayuda, es que como el paciente tiene un autopip, eso quiere decir que se está quedando con aire dentro de los pulmones, cada vez que el paciente respira ya tiene una presión intrínseca pulmonar que es muy alta. Por lo tanto, cada vez que el paciente necesita respirar, le va a costar el doble porque tiene que vencer la presión de dentro del pulmón para poder meter aire. Entonces, lo que nos ayuda la ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes es que el ventilador da la presión. Entonces el paciente puede permitirse no hacer tanto esfuerzo inspiratorio porque el ventilador le va a ayudar a vencer la presión intrapulmonar entregándole presión. Y así el paciente puede descansar un poquito en el ventilador y disminuir su trabajo respiratorio. ¿Ya? ¿Cuándo lo vamos a usar? Primero que sean pacientes que estén conscientes,
Ya no podemos hacerlo en un paciente que esté comprometido con conciencia. Puede ser que esté un poco confuso o algo así, pero no apagado tele. Cuando tenga frecuencia respiratoria más de 30, frecuencia cardíaca mayor a 10, ya lo veamos con uso de musculatura accesoria y que tenga hipercapnia, pero menor a 60. Ya hay con PAFI mayor a 200 y pH mayor a 7.2. ¿Por qué? Porque si tenemos hipercapnias mayores a 60, PAFI menores a 200, pH menor a 7.2, el paciente ya está cayendo en falla respiratoria, por lo tanto vamos a tener que intubarlo más que darnos la chance del ventilador no invasivo. Quizá ahí dependiendo del paciente, si uno lo ve muy bien, si lo ve tranquilo, darle una horita con el no invasivo y ver si anda, ¿ya? Pero más que eso, si es que no anduvo a las primera hora, ya vamos a tener que pasar a intubar. Ya, la fibrosis pulmonar va a ser muy parecido. En realidad el tratamiento es el mismo, broncodilatación, corticoide y tratar el desencadenante. No lo puse igual para que no se confundieran, pero es una patología que es súper similar, tanto en la clínica como en el manejo, pero no lo puse en la misma diapo porque fisiopatológicamente la fibrosis es distinta, porque es una patología que por definición es restrictiva, no es obstructiva, ¿ya? Pero se comporta de manera muy similar. Por lo tanto, fibrosis pulmonar descompensada, básicamente lo mismo, ¿ya? Después ya nos pasamos a las causas pulmonares, el tromboembolismo pulmonar. Bueno, como epidemiología es difícil de definir, ya que muchas veces los TEP son asintomáticos, a veces son hallazgos incidentales de un TAC que uno toma, o incluso ya pueden presentarse como una muerte súbita y por lo tanto no llegamos nunca a diagnosticarlo, ¿ya? Como factores de riesgo, eh, la cirugía en general de extremidades inferiores, como fracturas, cosas así, o cirugías como grandes, que el paciente quede en reposo mucho tiempo, eh, se asocian a tromboembolismos pulmonares. Las inmovilizaciones, como por ejemplo estar con yeso o las mismas hospitalizaciones, el paciente que queda en reposo prolongado, cosas así. El embarazo, el uso de anticonceptivos orales y el que es bien conocido, el cáncer, que es un estado protrombótico que también se asocia a tromboembolismo pulmonar. La mortalidad principalmente está no por la hipoxia, porque no es mucha la hipoxia que genera, sino más bien por la sobrecarga del ventrículo derecho por aumento de la presión de arteria pulmonar. Inicialmente, cuando es un trombo grande que hace que aumente la presión de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho es el que va a empezar a aguantar ese aumento de la presión. Inicialmente se va a empezar a dilatar el ventrículo derecho, va a mejorar su contractibilidad por la ley de Frank Starling, hasta que en algún minuto va a empezar a, a flaquear porque el ventrículo derecho no tiene un músculo muy grande, no es un músculo muy grueso, sino que es más bien delgadito. Entonces, después de un rato ya peleando con una presión muy alta, sobre todo presiones sobre 40 milímetros de mercurio, ya después de cierto rato el ventrículo va a empezar a claudicar. ¿Cómo se presenta clínicamente? Tiene síntomas que son bastante inespecíficos, pero van a haber ciertas cosas que nos van a indicar un poquito más a TEP que otras cosas, ¿ya? Se va a presentar con disnea, ¿ya? La disnea es súper variable, puede ser una disnea progresiva o puede ser una disnea súbita, bien marcada. Ya normalmente cuando es una disnea súbita y me dice así como yo estaba haciendo tal cosa, de repente pum, disnea, eso nos va a orientar más fácilmente a un TEP, ¿ya? Pero cuando es una disnea progresiva que lleva un par de días, de repente no nos va a tirar un poquito por el desvío. Ya, un dolor torácico, el dolor torácico depende un poco de la localización del TEP. Cuando es un TEP que genera un infarto pulmonar, va a generar un dolor como tipo puntada, porque los infartos pulmonares son de la circulación más terminal, son más distales, entonces hacen unos infartitos que son como de la orilla del pulmón y eso hace que el paciente tenga un dolor tipo puntada. Pero cuando son dolores, son TEP que son más centrales, normalmente va a tener un dolor torácico retroesternal o por el dorso, es un poquito más variable. Ya el paciente puede tener todo un poco, pero no un síntoma frecuente o que no oriente tanto a TEP. Hemoptisis, pueden tener hemoptisis, nunca van a ser hemoptisis masivas, sino que van a ser como hemoptisis así como
como algunos rastros de sangre en la expectoración y también puede presentar síncope o lipotimia. Ya uno de los diagnósticos que uno tiene que sospechar en pacientes que sincopean y que no tienen ninguna otra sintomatología, una de las cosas que uno tiene que igual sospechar es TEP. ¿Ya? O sea, por ejemplo, no sé, si llega un paciente que me dice, no, me sincopié, tiene un electrocardiograma que tiene un poquito de taquicardia y, no sé, satura 92. Ya ahí tengo que sospechar al menos se me tiene que pasar el TEP por la cabeza. Y quizás sin disnea, sin nada. Como la clínica no es muy específica, nosotros usamos algunos scores para ver la probabilidad pretest de que un paciente tenga un TEP. Entonces, existe primero el score de Wells y el de Geneva, que más o menos no orientan a lo mismo, que es la probabilidad de que un paciente tenga TEP. Dentro de los dos que más o menos tienen números iguales en resultados en los estudios, dice que en un paciente que me da baja probabilidad, un 10% de esos pacientes van a tener TEP. Los pacientes que me dan moderada probabilidad, un 30% de esos van a tener TEP. Y si me da alta probabilidad, un 65% de esos van a tener TEP. Y existe el score de PERC, que también se usa y que es, por ejemplo, le saco un Wells al paciente, me da que tiene una baja probabilidad, y de ese 10% de TEP, o sea, me da baja probabilidad y yo aplico PERC. Entonces, al aplicar el PERC, me baja aún más la probabilidad. O sea, si yo tenía un 10% de que ese paciente tuviera un TEP, con el PERC me baja más o menos a un 5%. ¿Ya? Entonces, pero yo no lo puedo aplicar en un paciente que tiene alta probabilidad. Si el paciente tiene alta probabilidad de TEP, ya no puedo aplicar un PERC. Ya el PERC es solamente aplicable en pacientes que ya calculé que tienen baja probabilidad para disminuir aún más la probabilidad pretest de tener un TEP. Entonces aquí tenemos nosotros el score de Wells y el siguiente del score de Geneva. Entonces, hay una versión original y una simplificada, pero es como lo mismo. ¿Qué tenemos? Si ha tenido TEP previos o trombosis venosa profunda, y eso nos da cierto puntaje. Si está taquicárdico, nos da cierto puntaje. Si ha tenido una cirugía o ha estado inmovilizado en las 4 semanas previas, también nos da puntaje. Si tiene hemoptisis, si tiene algún cáncer, si es que tiene signos clínicos de una trombosis venosa profunda, eso quiere decir edema, empastamiento, etcétera, de extremidades inferiores. Y si mi diagnóstico más probable es TEP, obviamente me da mucha más probabilidad. O sea, aquí lo dice al revés, ¿eh? Dice que no existe un diagnóstico alternativo además de TEP. Es una manera en realidad de decirlo, pues, pero finalmente como mi sospecha clínica es TEP, es como medio tonto decirlo, pues si mi sospecha clínica es TEP, entonces probablemente yo no voy a estar aplicando esto de score, sino que voy a dirigidamente buscar el TEP. Pero bueno, hay que, no es tan mal usarlo y un poco hacer el ejercicio de hacer como todo el análisis diagnóstico. Y según esto, hay dos maneras de interpretarlo. Uno es con 3 niveles y el otro es con 2 niveles. El con 2 niveles nos sirve para la versión simplificada, ¿ya? En cambio, en la versión simplificada yo no uso los 3 niveles, solamente los 2. En cambio, con el original puedo usar lo que yo quiera. Entonces, dentro del original tenemos los 3 niveles, en bajo, moderado y alto. En el bajo, 0 a 1 puntos, intermedio 2 a 6 puntos y alto riesgo cuando tengo más de 7 puntos de esta puntuación. Y este que es como probabilidad de TEP o no probabilidad de TEP, en que la puntuación es de 0 a 4 sin probabilidad de TEP y mayor a 5 que el TEP es probable. ¿Ya? Y en la versión simplificada, de 0 a 1 poco probable y más de 2 mayor o igual a 2 es probable que tenga TEP. Eso es en la escala de Wells. Y esta es la Geneva, que más o menos mide las mismas cosas. También hay una versión original y una simplificada, y según eso, cómo interpretarla. ¿Ya? Ahí lo pueden revisar con mayor tranquilidad, pero es muy parecido. Entonces, según yo,
haya hecho mi evaluación pretest. Por ejemplo, yo tengo un paciente que le apliqué un score de Wells y me da un riesgo leve a moderado de tener TEP, ¿ya? O sea, todavía no estoy tan segura. Aquí yo tengo dos opciones. Opción 1 es tirarme al tiro con la imagen, en que la angiotac es como mi imagen de elección, y, ¿cómo se llama? Y al tiro definir si es que el paciente tiene TEP o no tiene TEP. O para lo que están hechos los scores finalmente, que es para tratar de evitar tomar angiotac de más y ocupar esta herramienta que nos va a servir, que es el dímero D. El dímero D es un producto de la fibrinolisis y que se va a producir no solo en el TEP, sino que se va a producir en muchos otros procesos. Por ejemplo, si hay infecciones dando vuelta, si yo me pego fuerte en una pierna y tengo un tremendo moretón, en traumas, después de una cirugía, por ejemplo, después de una fractura. Entonces es un marcador que es súper inespecífico porque puede elevarse en múltiples patologías. Pero para lo que nos sirve, al ser un marcador poco específico, es que si no está presente y si no está alto, significa que sí o sí no hay TEP, ¿ya? Por eso uno dice que tiene un alto valor predictivo negativo. Eso quiere decir que si no está presente, podemos descartar TEP. Ahora, ¿cuándo lo vamos a usar? Si yo tengo una alta sospecha de TEP, por ejemplo, tengo un paciente que tiene cáncer, que viene con una disnea súbita, que viene con dolor torácico, que viene saturando taquicárdico. Lo más probable es que sea un TEP, ¿ya? Entonces, en ese paciente no voy a estar perdiendo mi tiempo en tomar un dímero D porque yo tengo una alta probabilidad de pretest de que sea un TEP. Por lo tanto, yo a ese paciente solamente lo voy a tomar el angiotac para confirmarlo. Pero si tengo una paciente que no me da tanta confianza a la historia, que la historia no es tan como tan clara o tan determinante como para decir, no, esto es un TEP sí o sí, yo puedo aplicar los scores. Entonces yo, por ejemplo, aplico el score de Wells y el score de Wells dice que tiene un bajo riesgo de ser un TEP. Pero igual yo me quiero salir de la duda y por un tema de seguridad y para poder descartarlo 100% y con tranquilidad, yo le tomo un dímero D. Si ese dímero D está elevado, yo ya me puedo pasar a alguna imagen pulmonar. Si el dímero D está normal, yo me puedo quedar tranquila y digo, ¿sabéis qué? Se descarta el TEP, es otra cosa lo que le está generando los síntomas al paciente. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Es el paciente que está en el estado intermedio. El que está en el intermedio es el que te deja ahí en la duda. ¿Me tiro por el dímero D o me voy directamente a la imagen? ¿El dímero D va a ser interpretable o no va a ser interpretable? Porque probablemente si tiene más puntuación, como para darme un score moderado, por ejemplo, podría ser una neumonía. Que el paciente esté un poco taquicárdico porque está con neumonía, que tenga un dolor torácico que me haga sospechar harto TEP, entonces puede ser dentro de mi diagnóstico más probable. O, por ejemplo, que el paciente tenga un cáncer. Tiene un cáncer, pero un cáncer también tiene derecho a tener una neumonía. Entonces, me va a dar una puntuación ahí media intermedia y yo voy a decir, pucha, el cáncer igual me puede leer el dímero D, entonces quizás me va a falsear. Y ahí es donde va a primar el criterio clínico, como yo les decía principalmente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos salir de eso también? Es usando en los score. Vamos para atrás. Ahí no voy para atrás. En los score, como salía, había uno que decía las tres variables: bajo, moderado y severo. O sea, bajo, moderado y alto riesgo de tener TEP. Y estaban las que se interpretaban de a dos, así como baja probabilidad de TEP, alta probabilidad de TEP. ¿Ya? Eso no te deja el nivel intermedio, por lo tanto es más fácil un poquito para tomar decisiones. ¿Ya? Después, otros métodos diagnósticos que tenemos, otras herramientas diagnósticas que tenemos para diagnosticar el tromboembolismo pulmonar es la cintigrafía pulmonar BQ, que es un examen de medicina nuclear que no es accesible, o sea, está en muy pocos lugares, principalmente en clínicas y en clínicas grandes, no en cualquiera, y que se usa principalmente en pacientes en que no podemos tomar angiotac.
ya embarazada, y embarazada. En realidad es como el gran nicho del sintigrama BQ. ¿Ya? Igual los estudios actualmente miden riesgo-beneficio con el tema de la embarazada, y si uno tiene una embarazada un tercer trimestre en que una guaguita que poco y nada se va a ver afectada por la radiación, se puede tomar angiotac. Ya si una guaguita, un embarazo de primer trimestre en que efectivamente ahí la radiación tiene más influencia sobre el desarrollo del feto, ahí sí es un poquito más cuestionable. ¿Ya? Entonces ahí va a ir dependiendo un poco de caso a caso. ¿Ya? Después está la angiografía pulmonar, que ese realmente es como el gold estándar porque es lo que tiene más sensibilidad para hacer un diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar, pero nadie está haciendo una angiografía porque es un método invasivo, no tampoco es que esté accesible en todos lados, y en realidad si uno, la diferencia de sensibilidad entre el TAC y la angiografía no es tanta, y obviamente no vamos a estar metiendo a alguien a un angiógrafo para diagnosticar un TEP si podemos hacerle un TAC. Después está la resonancia magnética pulmonar, que también es una de las opciones en caso de embarazo, por ejemplo, o alérgico al contraste, porque en la resonancia igual usa contraste, pero es otro contraste, entonces es diferente molecularmente, por lo tanto, si tienen alergia al yodo, por ejemplo, pueden usar el contraste de la resonancia. Tampoco es algo tan usado, no es algo frecuente, y tampoco la resonancia magnética está disponible en todos lados. Y por último, y que nosotros sí usamos harto, el ecocardiograma o la ecoscopía bedside que usamos nosotros en la urgencia, y que finalmente no la vamos a usar para hacer el diagnóstico así como de cualquier paciente. Principalmente la vamos a usar en el paciente que viene choqueado, que viene en malas condiciones y que nos va a ayudar a tomar decisiones rápidas. ¿Ya? Paciente que viene choqueado, indiferenciado, no sabemos qué es lo que lo tiene choqueado, y dentro de las cosas que tenemos que buscar es el TEP. ¿Ya? Como les decía al principio, muchos de estos pacientes vienen en paro, hacen muerte súbita, o vienen preparo por culpa de un TEP que no está diagnosticado, y una de nuestras maneras de sospecharlo es a través de la ecocardiografía, en que vemos sobrecarga del ventrículo derecho, que era lo que les decía al principio, y con eso nos hace sospechar que es un TEP y nos puede ayudar a actuar precozmente antes que el paciente se pare. ¿Ya? También hacemos una clasificación de riesgo en que se clasifica el TEP en alto y bajo, alto y no alto, por decirlo de alguna manera. En alto riesgo es cuando hay compromiso hemodinámico, y el no alto sería moderado y bajo. Y el moderado y bajo ¿cómo se llama? Se clasifica según un score que es el score de PESI o PESI modificado. ¿Ya? Que son el PESI modificado un poquito más corto. Ya aquí salen los scores. Entonces, alto cuando hay compromiso hemodinámico, alto riesgo, y ahí queda. ¿Ya? Y cuando no hay compromiso hemodinámico, uno ya aplica el score de PESI. Y el score de PESI, estas son las variables que mide, la puntuación de cada uno, esta es la escala más simple, y según eso se hace una estratificación de riesgo, que es de moderado, mediano y alto riesgo. ¿Ya? Y que finalmente lo que nos traduce es la mortalidad. El manejo principalmente del soporte hemodinámico y ventilatorio en pacientes que vienen en shock, y posterior viene la gran mayoría los vamos a anticoagular, va a ser anticoagulación, y existe un nicho importante de pacientes en que se va a hacer trombolisis y trombectomía, que principalmente son los TEP de alto riesgo. Ya el paciente que viene en shock, que viene hipotenso, es un paciente que vamos a tener que llevar a trombolisis o a trombectomía. Ya la diferencia de la trombolisis, que la trombolisis es química, es con medicamentos, y la trombectomía es mecánica, a través de angiografía va y se saca el trombo que está ahí ocluyendo. ¿Ya? La diferencia de cuándo hacer una u otra es variable, depende de las contraindicaciones, hay contraindicaciones de trombolisis, y ahí son la trombectomía es una de las opciones, y también de la disponibilidad, no en todos lados tampoco hay trombectomía, versus la trombolisis, que sí está ya en casi todos los lugares. Cuando requerimos la trombolisis o trombectomía, como les decía, un paciente que está hemodinámicamente inestable, y en algunos TEP moderados. Ya los TEP moderados, de los que no están hemodinámicamente inestables, pero sí es moderado o de alta mortalidad,
Ahí nosotros clínicamente, y aquí solamente prima el criterio clínico, vemos que un paciente puede estar más beneficiado de hacerse trombolisis. Bueno, pasemos a la hemoptisis. La hemoptisis es la expectoración de sangre del tracto respiratorio bajo a las cuerdas vocales. ¿Ya? No es faringe ni nada. Solo 1,5% es masiva. Cuando hablamos de masiva de 100 a 600 ml en 24 horas. No es tanto, ¿ya? Pero estos pacientes en general, su mortalidad no está dada por compromiso hemodinámico porque no es mucha la sangre la que pierden, sino que hay que pensar que eso que se está expectorando, hay un buen volumen que está quedando dentro de los pulmones, en la superficie alveolar, y por lo tanto no permite el intercambio de gas. Y el paciente fallece de hipoxia, no el compromiso hemodinámico que genera el sangrado, ¿ya? El sangrado viene principalmente de arterias bronquiales, perdón, no, me corrijo. El sangrado principalmente viene del alveolo, de todos los capilares que hay en las alveolares. Y también puede ser de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son ramas directas de la aorta, ya que tienen como función irrigar el parénquima pulmonar. Cuando una de esas arterias bronquiales se rompe, este es un sistema que es de alta presión, por lo tanto el sangrado es importante y esas son las que normalmente generan la mortalidad. Ya cuando hay sangrados, por ejemplo, de las venas pulmonares si bien son de alto calibre, no son de un sistema de tan alta presión, por lo tanto normalmente es un sangrado que tiende a ceder solo. ¿Ya? Entonces, si bien son de gran calibre, no sangran tanto como las arterias bronquiales. Las causas de la hemoptisis son muy variadas. Las principales, la bronquiectasia o cualquier alteración de la arquitectura pulmonar en que hay alteración también de los capilares pulmonares y por lo tanto son capilares que son más frágiles y tienden a sangrar más. Lo mismo la fibrosis quística, también existen las malformaciones arteriovenosas a nivel de los capilares pulmonares. También muy frecuentes las infecciones, la bronquitis, la TBC, la aspergilosis, que hay inflamación tanto principalmente de bronquios, y al inflamarse el bronquio, la mucosa se va rompiendo y sangra un poquito. ¿Ya? Entonces es normal que sangre un poquito cuando hay un paciente, por ejemplo, con neumonías, con bronquitis, etc. No es tan poco frecuente y no confiere mayor gravedad. ¿Ya? Todos los procesos inflamatorios en general de la mucosa bronquial. El TEP, que también lo nombrábamos en la parte de TEP, los traumas de la vía aérea, neoplasias y enfermedades autoinmunes como el Wegener, etc. El diagnóstico, principalmente obviamente la clínica, y vamos a complementarlo con un laboratorio, con hemograma, pruebas de coagulación, a ver si por ejemplo tenemos pacientes en taco o algo así que estén muy anticoagulados y estén justo con un proceso inflamatorio y eso hace que sangren las vías aéreas y siempre complementarlo con función renal como pensando en las patologías autoinmunes, riñón-pulmón. La imagen de elección uno puede tomar una radiografía y va a haber infiltrado algo venoso probablemente, pero que probablemente no nos va a ver muy bien la causa de la hemoptisis. Entonces, en realidad, la imagen de elección es el TAC de tórax de alta resolución. ¿Ya? Y tenemos dos métodos que van a ser diagnósticos y terapéuticos, que es la broncoscopía, que nos va a dar el diagnóstico porque va a ver directamente el sitio de sangrado y también puede ser terapéutico porque puede hacer inyectoterapia en el lugar del sangrado. Y la angiografía, que es ir a ver directamente los vasos en un angiógrafo, que también va a ser diagnóstico, pero porque nos va a mostrar dónde está sangrando, y va a ser terapéutico porque puede ir a balonar o poner un stent en el lugar que esté sangrando. El manejo, la estabilización hemodinámica y el manejo de vía aérea en caso de falla respiratoria. ¿Ya? En general, como les decía, la hemodinamia, al menos que sea una arteria bronquial que esté sangrando muchísimo, no va a ser la principal causa de muerte, sí la falla respiratoria. ¿Ya? Y ahí están descritas algunas cosas como de salvataje. Por ejemplo, tenemos un paciente que, no sé, le tomamos un escáner, el escáner que mostramos antes era una hemorragia alveolar que era bilateral, ¿verdad?
Cuando uno habla de hemorragia alveolar, no es que el alveolo es el que esté sangrando, sino que hay sangre en los alveolos y eso es lo que uno ve en las imágenes. ¿Ya? Esa es una típica, el escáner previo, una típica imagen de hemorragia alveolar. Que es como central, es muy parecida a los tags de COVID, se han visto, pero la diferencia es que es muy central y como bien juntita, no es como esparcido como el COVID. Bueno, como les iba diciendo, una de las maniobras como de salvataje que dicen, por ejemplo, tengo un tag en que el compromiso pulmonar es solamente derecho, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hago yo es lateralizar al paciente hacia el lado izquierdo para que vaya, para que la sangre se vaya hacia el lado izquierdo y el pulmón derecho, que es el que está lleno de sangre, pueda expandirse y generar intercambio y un poco salvar el pulmón derecho, ¿ya? O al revés, cambiarse hacia el lado derecho, ya matar el pulmón derecho de una sola y favorecer la expansión pulmonar izquierda y que el pulmón izquierdo sea el que comande un poquito. ¿Ya? Hay que ir probando qué es lo que tolera mejor el paciente. Y bueno, tratamiento de las causas, si es una causa infecciosa, si es una TBC, si es una neumonía, al momento que nosotros vayamos tratando la causa, obviamente van a ir pasando los síntomas. Como les decía, en el caso de la broncoscopía, si es que nosotros estamos haciendo una broncoscopía para ver el origen del sangrado, se puede hacer inyectoterapia directa a través del procedimiento. En el caso de la angiografía, se puede embolizar la arteria o el vaso que esté sangrando. Y cirugías en caso, por ejemplo, si es un cáncer, si es una neoplasia que esté generando un sangrado hacia el bronquio, se puede operar. O, por ejemplo, muchas veces incluso se hacen lobectomías cuando son sangrados importantes que tienen muy comprometido al paciente y como maniobra de salvataje. Ya. Vamos ahora con el neumotórax. Como les dije al principio, nosotros principalmente ahora vamos a hablar del neumotórax espontáneo. Ya, el neumotórax se divide en espontáneo, traumático y heterogénico. El espontáneo en sí mismo en el neumotórax primario y secundario. Primario es como que no tiene una causa clara, entre comillas, y el secundario a patologías de la arquitectura pulmonar. El traumático obviamente es traumático, traumas contusos, trauma abierto de tórax. Y el iatrogénico, que principalmente es como la instalación de catéter venoso, una toracocentesis, por ejemplo, y que nosotros seamos los que le pongamos aire dentro del pulmón. ¿Ya? Pero aquí vamos a hablar de lo espontáneo porque finalmente lo que tratamos de hablar aquí en las emergencias respiratorias es el paciente que espontáneamente nos consulta por disnea. Ya, si el paciente consulta, se puso un catéter venoso central y se hizo un neumotórax, no nos va a consultar a nosotros por disnea, sino que nosotros tenemos que darnos cuenta de una complicación del procedimiento. Entonces, la etiología del neumotórax espontáneo primario es ampolla y bulas subpleurales que corresponden a más del 90% de los neumotórax espontáneos primarios. ¿Ya? Van a haber anormalidades anatómicas que pueden estar incluso en ausencia de enfermedad pulmonar. Eso quiere decir que en teoría es un pulmón sano, en teoría, pero tiene algunas anormalidades anatómicas que no están diagnosticadas. Normalmente se asocia mucho al consumo de tabaco, al tabaquismo. Hasta un 12% de los pacientes que presentan neumotórax espontáneo son fumadores, versus un 0,1% de los no fumadores. ¿Ya? Y aún así, aunque hayan hecho neumotórax espontáneos, la gran mayoría sigue fumando. A pesar de que uno les diga que es un neumotórax, probablemente fue por el tabaquismo. Y de los secundarios, el otro era el neumotórax espontáneo primario, este es el neumotórax espontáneo secundario, PSS. Normalmente se debe a EPO, en que sobre todo los EPOCs enfisematosos, en que se generan grandes bulas y que son muy fáciles de romper, de que se rompan espontáneamente. La fibrosis quística, lo mismo. La neumonía con neumocistis girovesi también se asocia mucho a neumotórax espontáneo, la TBC, sobre todo cuando son TBC que están muy cerquita de la pleura, y el asma. Ya el asma lo mismo, también se va generando un cambio en la arquitectura pulmonar y empiezan a aparecer bulas que se rompen fácilmente. ¿Ya? Y sobre todo en crisis asmática, era un poco lo que les decía antes. Hay una insuflación del pulmón, por lo tanto es más fácil que se rompa un alveolo y salga al aire.
Cuadro clínico, disnea, dolor torácico y taquipnea. Ya es como una triada como muy clásica. Ahora, como en todo, lo hemos visto en todos los casos, en todas las patologías que hemos revisado hasta ahora, todos van a presentar disnea, dolor torácico y taquipnea. Ya, así que aquí, por ejemplo, nos va a ayudar mucho el examen físico. Ya, el examen físico tiene signos como muy característicos de neumotórax, que es el hipertimpanismo de un hemitórax, la disminución del murmullo pulmonar o ausencia del murmullo pulmonar en un hemitórax, disminución de las vibraciones vocales en un hemitórax porque no hay en un hemitórax porque no hay un pulmón que transmita el pulmón no está pegado a la pleura, por lo tanto no transmite las vibraciones vocales y no escuchamos nada. Y bueno, podemos encontrar un paciente cianótico con evidente dificultad respiratoria, uso musculatura accesoria, etc. Entonces, aquí tenemos, para hacer el diagnóstico, tenemos tres opciones. La opción número uno, que es la más, que era lo que conversábamos antes, lo que está más accesible en todos lados, que es la radiografía de tórax apilateral, ¿ya? El problema de la radiografía de tórax apilateral es que cuando son neumotórax muy chiquititos, sobre todo en estas zonas de acá, así como los ápices, en que se mezclan las sombras que genera la clavícula, la orilla de la escápula, aquí la vueltecita de las costillas, en que hay muchas imágenes superpuestas, muchas veces se puede perder un poquito la imagen y no ver bien los motores que son chiquititos. Pero aquí podemos ver claramente en que tenemos un pulmón sano, que es el que está a este lado, el izquierdo, en que vemos su vasculatura, vemos todos los vasitos que llegan hasta el final, siempre hay que tratar de buscar que lleguen hasta el final del pulmón, tocando ahí la pared costal, versus acá que vemos solamente negro y no vemos vasculatura ni nada, ¿ya? Es un neumotórax grande, lo que se alcanza a ver aquí, que es como más denso, por decirlo de alguna manera, es el pulmón atelectasiado, el pulmón derecho que está atelectasiado ahí, apretadito por todo el aire que está afuera, ¿ya? Este es obviamente un neumotórax que es fácil de ver y todo, y fácil de interpretar. Aquí lo que hay que ver, por ejemplo, en particular en un neumotórax que es grande, es ver si genera algún tipo de compromiso a nivel mediastínico. Entonces vemos que la columna de aire se ve bien, está derecha y no está desplazada hacia allá, lo mismo el corazón y el mediastino no se ve que estén desplazados, por lo tanto es grande, pero probablemente no genere mayor compromiso hemodinâmico. Y el TAC de tórax, que es nuestra segunda herramienta, que es una herramienta que es mucho más sensible, ve los neumotórax más pequeños que pueden existir. Por ejemplo, no sé, de repente hay neumotórax muy chiquitito, así un circulito ahí, que en la radiografía no lo vamos a ver, y en el TAC de tórax sí. Ya el TAC de tórax es muchísimo más sensible. El tema es que, claro, no vamos a estar taqueando a todos los pacientes, sino que vamos a ir eligiendo, ¿ya? Sobre todo o sea, pues si es un neumotórax traumático, lo más probable es que si queremos ver alguna complicación, no sé, heridas de bala, heridas por arma blanca, ahí sí vamos a querer ver algunas complicaciones, así que nos vamos a pasar al TAC de tórax para ver complicaciones parenquimatosas, ¿ya? Pero cuando es un neumotórax espontáneo que todavía no sabemos por la clínica, sino que lo sospechamos, podemos partir por la radiografía. Y lo que nosotros usamos mucho en el servicio de urgencia, que es lo mismo que les explicaba en el tema del TEP, es la ecografía o la eco-bedside, en que nosotros a través de ecografía, con un alto nivel de sensibilidad en un operador entrenado, cercano al 99%, se puede diagnosticar un neumotórax, incluso los más chicos. Ya eso lo usamos mucho en trauma, pero se puede usar en cualquier paciente que se sospeche disnea. Nosotros en general en la urgencia el estudio de la disnea a través de ecografía es bastante útil porque podemos diagnosticar neumonía, podemos diagnosticar neumotórax, podemos diagnosticar derrames pleurales, podemos diagnosticar edema pulmonar agudo. Entonces un buen uso de la ecografía nos puede orientar a muchos diagnósticos ¿cómo se llama? En el estudio de la disnea. Entonces, para ver el tamaño del neumotórax hay dos opciones. Una es la que sugiere la sociedad americana y otra es la que sugiere la sociedad británica, ¿ya? La americana es medir desde el apex la distancia entre el pulmón y la pleura, y la británica es entre
en el costado, por lateral. ¿Ya? Normalmente cuando un neumotórax es completo, eso quiere decir que separa todo el pulmón de la pared pleural, tiene indicación de manejo con tubo pleural. Si es que no es completo, o sea, por ejemplo, tenemos este mismo neumotórax, pero aquí ya entra el contacto, todo neumotórax que a la medición mida más de 2 centímetros tiene indicación de tubo pleural. Entonces, y tenemos una tipo de presentación clínica que es el neumotórax a tensión. Ya el neumotórax a tensión es un neumotórax que es de gran volumen y por lo tanto genera compresión de las cavidades cardíacas, genera un desplazamiento del mediastino y comprime las cavidades cardíacas derecha o izquierda, dependiendo de dónde esté, generando un compromiso hemodinámico del paciente y que incluso puede generar un paro cardiorrespiratorio. Ya el diagnóstico es clínico, no podemos estar esperando que venga el de la radiografía portátil o llevarlo a rayos o llevarlo a escáner. Aquí en este caso nos ayuda mucho la ecografía, muchísimo, porque es muy rápido hacer una ecografía y está ahí mismo, tenemos el ecógrafo ahí mismo en la urgencia y el manejo es inmediato. ¿Ya? Para el manejo del neumotórax a tensión tenemos dos opciones. Uno es la punción en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, con una bránula grande, ojalá una 14, una 16, dependiendo del largo, porque lo ideal es que sea lo más largo posible para que efectivamente llegue a la cavidad torácica, pero tiene que ser gruesa. O sea, 14 y 16, cualquiera de las dos, la que sea más larga. ¿Ya? Una opción es pinchar ahí, o la otra opción es pinchar en la línea anterior axilar en el quinto espacio intercostal. ¿Ya? En teoría, según imágenes de estudio, esta zona, que es la línea anterior axilar, quinto espacio intercostal, tendría una mejor llegada de la aguja a la cavidad pleural que acá, ya sobre todo en pacientes obesos, en que pacientes obesos el tejido subcutáneo de esta zona es mucho más voluminoso, por lo tanto no necesariamente la aguja va a llegar al final. En cambio aquí el tejido adiposo es menor, por lo tanto es más probable que alcancemos con la aguja la cavidad pleural. ¿Ya? Es una descompresión rápida que igual después va a tener que ir a pleurostomía, sí o sí, pero nos va a ayudar en segundo espacio intercostal, línea media clavicular, que antes no lo había puesto con puntero, y línea anterior axilar, quinto espacio intercostal. Línea anterior axilar, quinto espacio intercostal, ahí pinchamos con la aguja y hacemos la descompresión rápida para después poner un tubo pleural, pero es una maniobra de salvataje hasta poner el tubo pleural. ¿Ya? Entonces, como les decía antes, un neumotórax completo o de más de 2 centímetros de separación de la pleura y el pulmón, pleurostomía, y si es un neumotórax a tensión, descompresión con bránula o pleurostomía digital. Con pleurostomía digital me refiero que es mismo procedimiento, línea anterior clavicular, o sea, línea anterior axilar, quinto espacio intercostal y con el dedo, igual como se hace una pleurostomía, pero rápidamente con el dedo se hace un hoyito para hacer una descompresión rápida. ¿Ya? Que obviamente libera más aire que con una bránula. Y por último, ya el último tema es la insuficiencia cardíaca descompensada y el EPA. En sí mismo, la insuficiencia cardíaca descompensada y el EPA es más o menos lo mismo, solamente que el EPA, como les decía al principio de la presentación, es como la versión más grave o la presentación más grave de una insuficiencia cardíaca descompensada. Existen EPAs que no son de origen cardiogénico, por ejemplo el EPA nefrogénico, pacientes con enfermedad renal crónica que están con aumento del volumen extravascular y que también pueden hacer edema pulmonar. Ya en la práctica el manejo es casi lo mismo, o igual. La única diferencia es que el nefrogénico probablemente va a requerir diálisis de urgencia o una diálisis precoz para poder ayudarlo, pero el manejo inicial va a ser el mismo. ¿Ya? Pero lo vamos a hablar como insuficiencia cardíaca descompensada y EPA para hacerlo más práctico. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca descompensada es un motivo de consulta muy frecuente en la urgencia y significa al menos 1 millón de hospitalizaciones al año, que van en aumento debido a que la población también está envejeciendo y por lo tanto las patologías crónicas, la cardiopatía coronaria son cada vez más frecuentes y por lo tanto los pacientes tienen más morbilidad y más probabilidad de estar hospitalizados por insuficiencia cardíaca. ¿Ya?
Los descompensantes de una insuficiencia cardíaca múltiple. Ahí está. Ahí se me coló una diapositiva. Son múltiples, por ejemplo, que el paciente esté cursando con un síndrome coronario agudo y que le haya descompensado una insuficiencia cardíaca previa. Arritmias cardíacas, por ejemplo, muchos pacientes tienen FA y se les descompensa la FA y eso hace que se descompensen de su insuficiencia cardíaca. Un TEP que estén cursando al mismo tiempo y que les genere sobrecarga sobre un corazón que ya funciona más o menos. Miocarditis, o sea, inflamación del miocardio que también generen disminución de la función cardíaca. Pacientes que estén con mal control de la presión y que estén con cifras tensionales muy altas, por lo tanto tienen una poscarga aumentada y eso hace que el corazón claudique. Pacientes que tengan fallas renales previas y que haya una agudización de su falla renal, por lo tanto estén hipervolémicos y el corazón no logre manejar el aumento de los volúmenes. ¿Ya? Anemia severa en un paciente que ya tiene una mala entrega de sangre por un bajo gasto cardíaco y más encima yo lo tengo con una anemia importante, el paciente probablemente va a consultar por disnea por disminución de su capacidad funcional, incluso por dolor torácico, ¿ya? Por básicamente falta de entrega de oxígeno. Pacientes sépticos, el paciente tiene una pielonefritis, por ejemplo, y le compensó su insuficiencia cardíaca. Pacientes con mala adherencia a tratamiento, lo mismo que las crisis asmáticas. Cambio en la dieta, por ejemplo, pacientes que hay muchos pacientes que les gusta tomar mucha agua y se toman 2-3 litros de agua al día y el paciente no es capaz de manejar esas volemias con un corazón insuficiente, ¿ya? Efectos adversos a medicamentos también, ¿ya? Súper. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Aquí los diferencié un poquito para marcar la diferencia clínica. ¿Ya? Normalmente la insuficiencia descompensada normal y común y corriente va a ser un paciente que te va a contar una historia de larga data, de una semana o 2 semanas, de disnea que se ha hecho, pero que es progresiva, o sea, cada vez más está con disnea, hasta incluso hacerse reposo, ¿ya? La disminución de la capacidad funcional, o sea, el paciente antes salía, caminaba 5 cuadras súper bien, iba a comprar y volvía, y ahora ya se está cansando en la casa para ir al baño, para vestirse, pero quizás no en reposo, ¿ya? Pero sí de mínimo esfuerzo. Dirigidamente le vamos a ir a preguntar por ortopnea, por disnea paroxística nocturna, por nicturia. Normalmente van a tener edema de extremidades inferiores, pueden tener los hombres edema escrotal, incluso llegar hasta pared abdominal muchas veces, ¿ya? Hasta incluso extremidades superiores también. Y a veces también se va a acompañar de dolor torácico, ¿ya? Porque estamos exigiéndole un corazón que está ahí a medio que bombee más fuerte. Y el EPA, en cambio, puede ser este mismo cuadro clínico, pero con ya llegar a una disnea que es muy marcada, o a veces también tenemos pacientes que vienen con disnea de instalación brusca. O sea, puede ser progresiva hasta hacerse de reposo y muy marcada, o puede presentarse como una disnea de instalación brusca, ¿ya? Vamos a ver un paciente que esté con dificultad respiratoria en reposo, con mucha dificultad respiratoria. De hecho, es súper como categórico el paciente que viene en EPA por cómo se presenta clínicamente, ya el examen físico y todo. Y el EPA puede estar hipertensivo, normotensivo o incluso hipotensivo, ya, y ahí va a ser obviamente el desafío del manejo según cómo se comporte el paciente. Al examen físico vamos a ver yugulares ingurgitadas, crépitos bilaterales, podemos encontrar sibilancia. Acuérdense que las sibilancias no son solamente del asma y del EPOC, hay muchas patologías que pueden dar sibilancia, el TEP, y una de estas es la insuficiencia cardíaca descompensada. Podemos encontrar pacientes con soplos, con arritmia, ya que pueden ser antiguos o pueden ser nuevos. Edema de extremidad inferior, como les decía antes, puede partir desde la punta del pie, incluso hasta la pared abdominal y en las manos, extremidades superiores. Y en el EPA muy parecido, yugular ingurgitada, vamos a ver un paciente que está con marcada disnea, con mucha dificultad respiratoria, con uso de musculatura accesoria. Normalmente vamos a ver un paciente que está sentado en la camilla como afirmado, como tratando de hacer fuerza por respirar. Pálido, sudoroso,
con mucha frialdad distal, pero como húmedo, ¿ya? Como, hay algunas como categorizaciones de los shock en que hablan del shock frío y húmedo. Ya este es el caso de los EPAs, que el paciente está frío, está mal perfundido, pero está como transpirado, como bien sudoroso, tiene las manos húmedas, mojadas, pero frío. ¿Ya? Y puede no tener edema, sobre todo los pacientes que vienen con esas disneas que son como instalación rápida, muchas veces no vienen con edema, ¿ya? Entonces, eso también es parte del desafío en el manejo. El estudio, entonces, principalmente la clínica, vamos a tomar el electrocardiograma para ver si si hay una arritmia de fondo, si hay algún infarto de fondo, vamos a ver probablemente cambios antiguos, bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, bloqueo izquierdo anteriores, quizás signos de infartos antiguos como CUS patológica, etc. ¿Ya? Radiografía de tórax, la radiografía de tórax nos va a mostrar algo parecido a lo que estamos viendo acá, que son finalmente infiltrados intersticiales, que es congestión, que es líquido en los pulmones, en que vemos que hay un aumento de la vasculatura, se ve la vasculatura como muy marcada hasta las pleuras, incluso podemos ver algunas, ahí se alcanza a ver una cisuritis, en que hay líquido metido entre las cisuras de ambos lóbulos, ya que eso también nos habla de ¿cómo se llama?, de edema pulmonar. Obviamente, además aquí vemos un corazón grandote, una cardiomegalia, muchas veces se asocia a derrame pleural, principalmente bilateral. ¿Ya? Dentro de los marcadores que nos pueden ayudar, ProNP es el péptido natriurético, que es un marcador que se produce a nivel auricular cuando hay distensión de la aurícula, y que nos habla de sobrecarga del corazón. Entonces, de repente, si tenemos una disnea, no sabemos muy para dónde va, le tomamos ProNP y sale normal, lo más probable es que no sea de causa cardíaca, sino que sea otra cosa. ¿Ya? Tiene un valor predictivo negativo muy alto sobre patología cardíaca. ¿Ya? Biomarcadores cardíacos, la troponina, obviamente que dentro de las cosas que tenemos que descartar es un síndrome coronario agudo, y además nos habla mucho del pronóstico del paciente. ¿Ya? Cuando tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca que tiene troponina elevada, la mortalidad es mucho más alta que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca descompensada con troponinas normales. Porque nos habla obviamente de que está en el nivel de sobrecarga cardíaca que se está generando, que está generando necrosis miocárdica. Parámetros inflamatorios para descartar o buscar dirigidamente si hay alguna infección que nos esté descompensando, función renal, tanto porque sea, aquí es primero el huevo o la gallina, si es la función renal la que se echó a perder y hace una sobrecarga de volumen sobre el corazón, o que se esté generando un síndrome corazón-riñón en que está la disminución del gasto cardíaco que está generando hipovolemia a nivel renal y genera un daño renal, ¿ya? Una agudización de una falla renal o una falla renal de nuevo, ¿ya? Y que nos puede ayudar también es el ecocardiograma o la ecoscopía bedside, de lo que hemos estado hablando constantemente. ¿Ya? Un ecocardiograma formal por un cardiólogo probablemente no la vamos a tener de urgencia, pero sí una ecografía bedside en que podemos ver cuál es la función cardíaca, más o menos podemos estimar una fracción de eyección, podemos ver si se le nota alguna valvulopatía, y a nivel pulmonar podemos ver líneas B que nos orientan a edema pulmonar agudo. Entonces aquí en esta diapositiva tenemos como un poco una guía de un manejo de un paciente con disnea que estamos sospechando una insuficiencia cardíaca. Entonces esta parte no, porque ahí dice que no sospechamos insuficiencia cardíaca, pero aquí sí la sospechamos. Y tenemos al paciente normotensivo, hipotensivo y hipertensivo. Entonces, el normotensivo principalmente nos vamos a enfocar a la terapia depletiva, que son los diuréticos de ASA, y mantener idealmente presiones estables y que el paciente se mantenga como recompensar toda su patología cardíaca. ¿Ya? Después tenemos el hipotensivo, que este es el más difícil de manejar, en que tenemos un paciente que tiene bajo gasto cardíaco, pero que tampoco nos maneja tan bien los volúmenes.
Entonces, inicialmente nosotros podemos partir con algunos bolitos de volúmenes, no tanto como en la sepsis, sino que podemos partir con 250, 500. Yo siempre parto con 250 para ir viendo cómo responde, pero normalmente son pacientes que vamos a terminar poniéndole algún tipo de droga, principalmente porque ya está un paciente que ya no es un EPA, pero es como un shock cardiogénico en realidad. Entonces tenemos que ir a ayudarle a ese corazón un poquito a bombear. ¿Ya? Y ahí nuestro caballito de batalla van a ser los inótropos, principalmente la dobutamina, que es lo que está más accesible en todos lados, ¿ya? Que es un inótropo positivo. Y también, en segunda instancia, podemos poner un vasoactivo, que normalmente vamos a usar la noradrenalina, ¿ya? Y en el hipertensivo, que este es el más entretenido de todo, que es, aquí tenemos tres herramientas. La principal son los vasodilatadores, que en este caso en casi todos usamos la nitroglicerina. Está también, por ejemplo, el nitroprusiato, pero es más complicado, hay que estar monitorizándolo, entonces es más vasodilatador arterial y nosotros lo que queremos, no, en realidad es porque es como hay que ocuparlo más monitorizado. Lo que vamos a usar es nitroglicerina. La nitroglicerina a dosis altas, porque inicialmente es un vasodilatador venoso, pero a dosis altas es un vasodilatador arterial. Por lo tanto, lo que vamos a hacer al vasodilatarlo es disminuir la poscarga y por lo tanto ayudar un poquito al corazón a vencer un poquito la fuerza que tiene que arreglar para mejorar el gasto cardíaco. Y usamos nitroglicerina a dosis alta. Usamos bolos de nitroglicerina y después dejamos una infusión continua de nitroglicerina a dosis alta. ¿Ya? Ese es como uno de las primeras herramientas. Después tenemos la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva actúa de manera muy similar a los otros casos, pero nos ayuda de otra manera en este caso, porque no sé si se acuerdan del tema del surfactante que mantiene el alveolo abierto para que no haya que estar haciendo tanto esfuerzo por abrir un alveolo al respirar. En este caso, como el pulmón, el alveolo está lleno de líquido y el agua tiene tensión superficial, cuando hay agua adentro del alveolo, el alveolo se tiende a cerrar por la tensión superficial del agua. Como que desplaza el surfactante y se cierra los alveolos. Entonces nosotros a través de la ventilación mecánica no invasiva, mete presión adentro del pulmón. Lo que hace que aumente la presión intrapulmonar, el PIP, la presión intrínseca, y eso, o sea, la presión final de expiración, y eso hace que los alveolos se mantengan abiertos, a pesar de que están llenos de agua, y el paciente no tenga que hacer tanto esfuerzo para respirar y abrir cada alveolo. ¿Ya? Esa es una de las funciones. Y al mantener esa presión intraalveolar aumentada, hace que el líquido intrapulmonar, ese edema intrapulmonar, empiece a desplazarse hacia el intersticio y el surfactante vuelva a su lugar y se mantengan los alveolos abiertos por sí solos. ¿Ya? Y el último tratamiento es usar diuréticos de asa, que es lo mismo que usábamos en los otros pacientes como terapia de pletía. Y aquí depende un poco del paciente. Si son pacientes que se ven hipervolémicos, que tenemos edema de extremidad inferior y todo, le damos con todo nomás a los diuréticos de asa. Si es un paciente que solamente llegó con EPA, pero no se ve hipervolémico, no tiene edema de extremidad inferior, no tiene, una vez que le pasamos los vasodilatadores, le pusimos el ventilador, no se ve con yugulares ingurgitadas ni nada, no es necesario agregarle los diuréticos de asa, ¿ya? No han demostrado nada si el paciente, no han demostrado disminución de mortalidad, no han demostrado disminución de días cama, si es que el paciente clínicamente no está hipervolémico, ¿ya? Entonces ahí va a depender un poquito de paciente a paciente. Lo importante es cuando damos diuréticos de asa, por ejemplo, la gran mayoría de estos pacientes, que es la furosemida, la gran mayoría de estos pacientes van a ser usuarios de furosemida en la casa. Entonces lo ideal es que al menos nosotros le igualemos o aumentemos la dosis que usan en la casa. ¿Ya? Si le damos menos que lo que usan en la casa, no nos va a servir de nada. Entonces, al menos mayor o igual a lo que usan crónicamente. Bueno, esto es un poquito de lo que hablaba de la ventilación mecánica.
disminuye la morbimortalidad y los días cama el uso de ventilación mecánica no invasiva, produce reclutamiento alveolar, que es esto que yo les comentaba, que van abriendo los alvéolos para evitar que se cierren y así disminuir el trabajo ventilatorio del paciente y empluja el fluido que está dentro de los alvéolos hacia el intravascular, hacia el intersticio. Ya lo importante es que el paciente tiene que estar vigil y cooperador para ser candidato para que se pueda acoplar al ventilador y no lo podemos hacer en pacientes que estén comprometidos de conciencia. Y como resumen entonces de la emergencia respiratoria, fundamental, muy fundamental y crucial, la anamnesis completa con preguntas dirigidas para confirmar o descartar ciertos diagnósticos, un examen físico dirigido para buscar signos compatibles con las diferentes etiologías y que los estudios complementarios sean acordes. No puede ser que yo tenga un paciente con disnea y le tome todos los exámenes que encuentre, sino que tengo que ir dirigidamente según lo que yo saqué en la anamnesis, según los hallazgos del examen físico, y ahí buscar los estudios acordes para confirmar el diagnóstico. Probablemente la radiografía de tórax va a ser la herramienta más frecuente que vamos a usar porque es la que nos va a dar más respuestas con respecto a la etiología, pero de los exámenes complementarios la radiografía de tórax va a ser como nuestro mejor amigo y más encima va a estar de las más útiles y va a estar más accesible en casi todos los centros. Eso. Muchas gracias y cualquier pregunta o consulta sobre la clase o de lo que quieran, ahí está mi mail para que me escriban. Saludos.